Bueno, voy a hacerle la palabra al senador Walker y posteriormente a la senadora Bombal. Bueno, en primer lugar, presidente, compartir la pertinencia de esta iniciativa, valorar el esfuerzo que aquí se ha hecho en un tema bien complejo, pero bien necesario. La complejidad mayor, evidentemente, de este tema es que lo ideal, sin duda alguna, yo creo que todos estaremos de acuerdo, habría sido legislar en esta materia en el contexto tanto de una ley de acreditación como de fiscalización, ¿no? Como que debiera ser parte de ese esfuerzo, pero evidentemente falta bastante, ¿no es cierto? Estamos bien concentrados en la educación parvularia, en la educación escolar, y por lo tanto no tenemos ley de acreditación, no tenemos ley de fiscalización, hay un sentido de urgencia, hay, por así decirlo, la necesidad de una ley corta, ¿no? Una ley corta, que de alguna manera pueda hacer frente a las situaciones que ya en su momento vivimos con la Universidad del Mar, pero que se pueden volver a repetir en otro sentido. Parto, por lo tanto, por valorar este esfuerzo, que creo que es muy pertinente, pero paso también a señalar preguntas, inquietudes respecto de lo que aquí se nos presenta. Yo no puedo prescindir de las opiniones que frente a un primer borrador o proyecto, cuando ingresó, ¿no?, presentó un rector de universidad como el profesor Carlos Peña. Yo tengo aquí los recortes tanto del Mercurio como de la Tercera. Las palabras fueron bastante fuertes, ¿no es cierto? Él habla de un proyecto plagado de errores. Mi pregunta es, ¿cómo fueron subsanados esos errores, ¿no es cierto?, al final del trámite de la Cámara de Diputados? Habla de que este es un equivalente funcional de una superintendencia, lo que decíamos, pero sin ninguna de las garantías que tendría esta última. Provisto, dice, de las facultades de supervigilar las instituciones de educación superior y sobre la base de causales genéricas, ya me voy a referir a ello, de desproveerlas de toda autonomía, dice, a las universidades, por lo tanto tiene una visión bastante crítica del proyecto. Después, bueno, en fin, habla de que aquí habría normas de rango orgánico constitucional, esto es más bien para el director jurídico. Habla de regulaciones expropiatorias, en fin. El titular de una entrevista dice el proyecto de interventor es inconstitucional y viola el derecho de propiedad. ¿Para qué voy a seguir? ¿No es cierto? Comillas, el proyecto está inspirado por buenos motivos, pero mal concebido y peor ejecutado. No quiero irme a los detalles, pero todos estaremos de acuerdo que el rector de la Universidad de Portales es una persona respetable, digamos, que valora, dice, la buena intención del ministerio. Pero mi primera pregunta entonces, bueno, si fueron recogidas, acogidas, subsanadas, las cuestiones más bien jurídicas, pero las cuestiones jurídicas aquí son como todo, porque estamos hablando de un administrador provisional y por lo tanto el marco regulatorio de aquello es evidentemente muy importante. Yo tengo una gran inquietud sobre la estructura del proyecto, antes de ir a algunos aspectos más específicos. Es decir, esto del administrador provisional y el administrador de cierre. Yo no quiero ser autorreferente, pero con los senadores Andrés Saldívar y Ricardo Lagos Weber, yo entiendo que lo tuvieron a la vista, presentamos una moción parlamentaria hace un año y medio, que tengo aquí a la mano, en que hablaba de una estructura distinta, ¿no? Hablaba en el fondo de la estructura de un administrador provisional, pero más bien de cierre, o sea, pensando en que sencillamente la cosa no funcionó, por así decirlo, y que alguien tiene que hacerse cargo, velando por la continuidad, ¿no es cierto?, sobre todo de los estudiantes, su familia, etcétera. Administrador provisional, pero con más cara de administrador de cierre. Aquí en el fondo se distinguen entre ambas instituciones, y creábamos una institución que a mí me parece interesante, insisto, no es que uno se enamore de su idea, que llamábamos la administración delegada. Delegada. ¿Por qué? Porque seamos claros, aquí cuando estamos frente a una crisis de una institución de educación superior, no solo universitaria, ¿no es cierto?, uno tiene que tratar de que esto salga a flote, y si no sale a flote, bueno, hacer la pérdida e ir al cierre, ¿no es cierto?, velando por la continuidad. Decía el artículo 10 de nuestra moción parlamentaria, que está aquí en la comisión, en los casos que el administrador provisional así lo determine, o sea, suponiendo que ya está el administrador provisional, podrá convocar a instituciones de educación superior que cumplan las exigencias que se refiere al artículo siguiente para que asuman la administración delegada de la institución de que se trata. O sea, uno tiende a pensar que si algo está fallando en una universidad o en la institución de educación superior, a lo mejor otra institución puede hacerse cargo, ¿no es cierto?, de esa realidad que tiene un giro, no solo parecido, sino que el mismo giro, que es otra universidad, otra institución de educación superior en la que se pudiera delegar esta administración
con miras, ¿no es cierto?, a tratar de buscar una solución. Entonces, primera pregunta, segunda pregunta, ¿no es cierto?, ¿hasta qué punto se justifica esto del administrador provisional separado del administrador de cierre? Y hasta qué punto no sería como más lógico, simple, ¿no?, que hubiese un administrador provisional con máscara de cierre, ¿no?, y una administración delegada, ¿no?, en que uno le pida a alguna universidad o institución de educación superior, mire, usted que sabe, hágase cargo de esto, concurriendo, por supuesto, los requisitos para hacer, ¿no es cierto?, solvente, asegurando de que esa institución que se hace cargo delegadamente, ¿no es cierto?, puede correr con esta... Bueno, ¿por qué digo esto? Porque lo que se nos propone aquí, y esto son puras preguntas, inquietudes, con una cierta visión crítica, obviamente, para mejorar y perfeccionar este proyecto, y cualquier proyecto que aquí se presente, para eso está obviamente el debate parlamentario. Porque fíjense que el administrador provisional aquí surge después de que se hizo la investigación preliminar por parte del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Y en el artículo 3º, en la investigación preliminar, que procede por antecedentes graves, una de las posibilidades que existen ahí es que, ¿no es cierto?, puedan subsanar las deficiencias anotadas, ¿no es cierto? En la investigación preliminar, dice el artículo 3º, ya me voy a referir a las causales, que me parecen bastante amplias. El artículo 4º dice que, concluido la investigación preliminar, una de las cosas que puede hacer el Ministerio de Educación, como resultado de la investigación preliminar, es formular recomendaciones a la institución de educación superior para subsanarlo. Eso ya falló, porque se le dio la oportunidad de subsanar. Por lo tanto, si vamos a la tercera posibilidad, que es el administrador provisional, ¿no es cierto?, o el administrador de cierre, es que se hizo un intento para que la propia institución pudiera mejorar, subsanar la situación, ¿no es cierto?, se le hicieron recomendaciones y eso no resultó, por lo tanto pasamos, ¿no?, a la decisión sobre administrador provisional o administrador de cierre. Bueno, en el artículo 3º de la investigación preliminar, a mí ya me parece que estamos yendo demasiado lejos del punto de vista de las causales. Yo comparto la crítica del profesor Peña, del rector, que las causales son muy amplias. Él dice vagas, genéricas, en fin. O sea, lo primero es como obvio, viabilidad administrativa y o financiera. Me parecería lo más urgente, inmediato, porque al final de eso como que se trata, ¿no es cierto? La Universidad del Mar fue, bueno, eso es lo principal para designar un administrador. Pero aquí agrega el tema del cumplimiento de los compromisos académicos. Compromisos académicos. Esa es la causal. Es bastante amplia ya, no es un tema de viabilidad administrativa-financiera. O sea, entrar a juzgar si está cumpliendo o no los compromisos académicos, ahí el profesor Peña empieza a decir, mire, ¿dónde está la autonomía y la libertad académica? Porque es un juicio bien complicado, ¿no es cierto?, los objetivos académicos. Yo entiendo la viabilidad administrativa-financiera, pero compromisos académicos. Bueno, y después habla de infracciones a los estatutos, la crítica social, pero a mí me preocupa lo de los compromisos académicos, ¿no?, en el contexto de la autonomía académica de una institución de educación superior. Bueno, después, ¿no es cierto?, se toma esta decisión, se hizo la investigación preliminar, no subsanaron las recomendaciones y se designa, ¿no es cierto?, un administrador provisional o de cierre. Respecto al administrador provisional, ratificado por el Consejo Nacional de Educación, me parece bien. En fin, los requisitos del administrador, me parece bien. Después habla en el artículo 8º, algo que no entiendo, sin perjuicio del artículo 3º, que ya dije las tres causales amplias sobre la investigación preliminar. Además, se dice los siguientes casos. Y dice, se encuentra en riesgo el cumplimiento de los compromisos académicos. Pero eso no es además, eso ya estaba en el artículo 3º. O agrega la viabilidad administrativa financiera. No hay nada nuevo de además, eso ya estaba. ¿No es cierto? O sea, habría que ratificar en el fondo que son esas causales. O sea, imposible la mantención. Bueno, eso tiene bastante que ver con viabilidad administrativo-financiero. Estoy en el artículo 8º, lo que aquí se dice. Bueno, y ahí las cosas que se pueden hacer, habla un reglamento para aquello, etc. Fíjense que este administrador provisional, voy ahora al artículo 9º, inciso 2º final, puede considerar incluso, comillas, la reestructuración de la respectiva institución, cierre comillas, la reestructuración de la respectiva institución. Antes hablábamos de los objetivos académicos. O sea, esta es una tremenda facultad. ¿Qué significa reestructurar la institución? O sea, me parece una especie de reingeniería muy... Bueno,
Parte final del inciso segundo del artículo 9. ¿Ah? Pero no solo eso. Fíjense que este administrador provisional va a tener un consejo triestamental consultivo, en que democráticamente profesores, alumnos y administrativos van a elegir. O sea, perdónenme, la administración tiene que ser muy rápida, muy eficiente. No puede estar en consulta con los alumnos, profesores, administrativos, un consejo triestamental que tiene que ser elegido democráticamente. O sea, ¿de qué administración provisional estamos hablando? ¿Por qué digo esto? No estoy consultivo, pero elegido democráticamente. Porque yo tengo el temor, esa es mi observación de fondo, estoy en la etapa pregunta y estoy terminando. Yo lo que quiero evitar, por su intermedio, presidente, en un proyecto como este, es que más que administración esto sea intervención. Y se parece bastante a intervención cuando uno puede reestructurar la institución, revisar el cumplimiento de los objetivos académicos. O sea, yo creo que ya nos separamos a la cuadra del artículo 10 de lo que es un administrador provisional. Miren lo que viene ahora, inciso segundo, artículo 10. Puede ser hasta 4 años. 2 años prorrogables, o sea, 4 años de administración provisional. ¿Qué tiene eso de provisional? Si esto tiene que ser mucho más rápido para tratar de evitar que esto termine, quiebre, haya discontinuidad. ¿Eh? Entonces, 2 años prorrogables por 2 años, o sea, hasta 4 años, se me empieza a parecer más a una intervención que a una administración. Termino, bueno, no sé, página 12, aquí leo en el artículo, no sé, 11, letra F, inciso segundo, dice que el administrador puede tomar, comillas, cualquier otra medida necesaria, cierre comillas, para garantizar. Eso es como un cheque en blanco, cualquier otra medida necesaria. Entonces, yo creo que ahí ya nos alejamos del 2132 del Código Civil. Bueno, fíjense lo que agrega. El administrador provisional no podrá, que bueno, dije yo, no podrá alterar el modelo educativo, ya, uno dice, por lo menos el modelo, ni los planes y programas, estupendo, pero agrega, salvo que existan razones para ello. O sea, puede llevar a alterar el modelo educativo. Y los planes, o sea, yo, francamente, hace rato dejé de ver al administrador provisional y estoy viendo un interventor con facultades súper amplias, por causales muy amplias, que puede desvirtuar el concepto que nos lleva a la urgencia de esta ley corta, que es proveer de un administrador provisional con máscara de cierre, insisto, a una institución que no se la pudo, perdón que lo diga así como no en lenguaje jurídico, sino que en fácil, porque eso es lo que estamos, ¿no es cierto?, viendo. Termino, ojo que hay una cosa ahí como una luz de esperanza en el artículo 23, inciso 1, 2, 3, 4, 5, digo una luz de esperanza porque se parece a lo que nosotros sugeríamos con Andrés Saldívar y Lagos Weber de la idea de la administración delegada en alguna otra universidad, cuando dice, para efectos de lo señalado en el presente artículo, el administrador de cierre podrá suscribir convenios con alguna de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores. Eso lo encuentro interesante, pero digámoslo desde el principio, una administración delegada. O sea, ¿para qué nos saltamos todo esto? Ya estamos en el de cierre. Eso, que por supuesto sea acreditada institucionalmente, lo dice ahí, está muy bien eso. Entonces yo creo, presidente, con esto termino, que aquí nos fuimos complicando de manera muy innecesaria y que esto se fue ampliando desde el punto de vista de las causales, muy amplias, los plazos muy extendidos, hasta 4 años, ¿no? Bueno, y insisto, está el tema de esto del quórum, pareciera ser que esto lo dice el propio rector Peña, requeriría quórum calificado, en fin. Y muy importante, yo creo que habría que considerar, por su intermedio, presidente, algún tipo de recurso judicial. O sea, está en la envergadura de esta administración. Ojalá lo mantengamos siempre en el órgano administrativo, pero aquí hay una institución administrada, intervenida. Hay derechos de terceros. O sea, si al final de todo eso no hay algún recurso judicial, ¿no es cierto?, claro, puede recurrir administrativamente, eso lo dice la parte afectada. Pero al final, algún tipo de recurso judicial. Bueno, en fin, presidente, esas son mis preguntas, inquietudes. Yo tiendo a pensar que esto va mucho más allá de un administrador provisional que tiene bastante cara de intervención y que nos fuimos por un sendero, un camino muy, muy complejo y yo creo muy dudoso en estos aspectos.